Le saluda a su hermano en Cristo, Fray Valero, compartiendo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo para cada día. Compartimos hoy la biografía de Santa Beatriz de Silva. En el último siglo de la Reconquista, los reinos cristianos de la península ibérica se van extendiendo hacia el sur y pasan al África. Una de las últimas plazas ganadas a los árabes para el reino de Portugal fue Ceuta en el año 1415. El capitán de esta hazaña y primer gobernador de la ciudad conquistada fue don Pedro Meneses, conde de Viana y descendiente de los reyes de Castilla. En la conquista de esta plaza había intervenido también el caballero don Ruy Gómez de Silva, cuyo ejemplar comportamiento le mereció el aprecio de su capitán, hasta el punto de ofrecerle en matrimonio a su hija Isabel. En el año 1422 se formó el nuevo hogar Silva Meneses. Su padre fue este aguerrido caballero, don Ruy Gómez de Silva, tan distinguido en la cruzada contra los árabes. Su madre, doña Isabel Meneses, procedía de ilustre sangre real y era la segunda de los 4 hijos de don Pedro Meneses. La vida del nuevo matrimonio transcurrió entre Ceuta y Campomayor, cuya alcaldía le fue concedida a Ruy Gómez de Silva por el rey portugués. Campomayor es una ciudad fronteriza con España, del distrito de Portalegre y diócesis de Évora, aunque no faltan historiadores antiguos que dan a Beatriz por nacida en Ceuta. La tradición del primer convento concepcionista de Toledo considera a Campomayor como la patria de su madre fundadora, y en esta villa portuguesa se conservan los mejores recuerdos de la infancia de Beatriz. Como fecha de su nacimiento se señala el año 1424. La madre de Beatriz, siguiendo la tradición familiar, era muy devota de la Orden de San Francisco, y por ello encomendó la educación religiosa de sus 11 hijos a los padres franciscanos, que sembraron en sus almas un amor especial a la Inmaculada Concepción. El quinto de los hermanos de Beatriz, llamado Juan, y luego Beato Amadeo de Silva, tomó el hábito de San Francisco y fundó la asociación llamada de los Amadeístas. Hay una tradición conservada en Campomayor que es todo un símbolo de la belleza angelical que distinguía a la joven Beatriz. En una de sus iglesias se venera un cuadro de la Virgen con la cabeza inclinada y los ojos cerrados, sosteniendo sobre sus rodillas al niño. A su lado están arrodillados San Francisco y San Antonio. Las facciones de esta Virgen, según la tradición, son copia del rostro candoroso de Beatriz. Su padre, que quiso tener un cuadro de la Virgen para la capilla de su residencia y con este fin mandó venir a un pintor italiano, el artista expuso al padre que el mejor modelo para la Virgen sería su misma hija. Esta, por obediencia, accedió a ello, pero poseída de un inocente pudor en servir de modelo para un cuadro de María Inmaculada, no abrió sus ojos ante el pintor. Así resultó una imagen de la Virgen sumamente expresiva y delicada, conocida con el nombre de la Virgen de los Ojos Cerrados. En 1447, Juan II de Castilla contraía matrimonio con Isabel, princesa de Portugal. Esto dio lugar a que la nueva reina de Castilla pidiese al alcalde de Campomayor a su hija Beatriz como primera dama. Tenía ya entonces 23 años. Y al decir de la historia manuscrita de 1526, allende venir de sangre real, era muy graciosa doncella y excedía a todas las demás de su tiempo en hermosura y gentileza. La corte de Castilla residía por entonces en Tordesillas, al oeste de Valladolid, en plena meseta castellana, junto al río Duero. El ambiente palaciego estaba dominado por intrigas y frivolidades cortesanas de la época. Estas fueron las espinas que encontró Beatriz en Tordesillas, haciendo más bella y fragante la flor de su virginidad. Fuese por intrigas de algún caballero resentido ante la negativa de Beatriz a sus pretensiones, fuese por celos de la reina que llegó a ver en ella una amante rival,
cayó en desgracia ésta. Viendo la grande estimación que todos hacían de la sierva de Dios, la reina hubo celos de ella y del rey, su marido, y fueron tan grandes que, por quitarla de delante de los ojos, la encerró en un cofre, donde la tuvo encerrada 3 días, sin que en ellos se le diera de comer y de beber. Fue todo un torbellino de pasión que quiso tronchar la vida de esta delicada flor, pero acudió en su defensa la Reina del Cielo. La Virgen María se le apareció con hábito blanco y manto azul y el niño Jesús en sus brazos, y luego de haberla confortado con cariño maternal, le intimó que fundara en su honor la Orden de la Purísima Concepción, con el mismo hábito blanco y azul que ella llevaba. Ante tan señalada merced de su reina y señora, Beatriz se ofreció por su esclava y le consagró, rebosante de gratitud, el voto de su virginidad y le rogó confiadamente la librara de aquella prisión. La reina celestial accede sonriente y desaparece. La intervención de don Juan Meneses, tío de Beatriz, hizo que la reina Isabel abriese el cofre pasados 3 días, esperando que su dama fuese ya un cadáver. La sorpresa de todos fue impresionante. Beatriz apareció con más belleza y lozanía que antes de ser encerrada. Todos adivinaron que la bella dama portuguesa había sido favorecida en aquellas horas obscuras y tenebrosas con alguna luz especial del cielo. La Santísima Virgen la había escogido para dama suya. Era preciso cambiar de palacio. A los 3 días de verse libre del encierro, sin más dilación, pidió salir de Tordesillas, dirigiéndose a Toledo acompañada de 2 doncellas. Camino de Toledo tiene lugar, al pasar por un monte, la aparición de 2 frailes franciscanos. Beatriz pensó que eran enviados por la reina para confesarla antes de morir a manos de un verdugo. Entonces, declarando ella su pena y temor, díjole un fraile de aquellos, que parecía portugués, que no llorase, porque no solamente no eran ellos mensajeros de su muerte, mas antes la venían a consolar y la hacían saber que había de ser una de las mayores señoras de España y que sus hijos serían nombrados en toda la cristiandad. A esto respondió que era doncella y que con el emperador que la demandase no se casaría en ninguna manera, porque tenía hecho voto de limpieza a la Reina del Cielo. Y ellos le dijeron: lo que hemos dicho ha de ser. Sigue describiendo la historia anónima de 1526, cómo, después de consolarla al llegar a una posada y disponerse para comer, desaparecieron aquellos 2 frailes misteriosos. Y Beatriz creyó firmemente que el Señor le había enviado para consolarla e instruirla a San Francisco de Asís y San Antonio de Padua, a los cuales celebró fiesta en adelante todos los años. En Toledo florecían por esta época numerosos monasterios de todas las principales órdenes, especialmente cistercienses, dominicas y clarisas. Razones que la historia no nos ha transmitido hicieron que Beatriz escogiese el monasterio cisterciense de Santo Domingo de Silos, vulgarmente el Antiguo. Tal vez relaciones muy personales con algunas de las religiosas de este monasterio, perteneciente a la nobleza portuguesa o castellana. Tal vez el haber encontrado en este monasterio las condiciones más a propósito para la vida retirada que ella pensaba llevar sin ser religiosa. En este vestuoso solar de Toledo, buscó Beatriz su casita de Nazaret, como señora de piso, y en él vivió 30 años dedicados a la oración, al sacrificio y al desprecio del mundo. La sierva de Dios fue muy humilde en sus acciones, despreciando su persona en actos exteriores. Era su vida heroica, y vivió 30 años en Santo Domingo, ejercitándose en toda virtud. Hay un dato muy significativo que revela su enérgica decisión de romper con el mundo. Desde que salió de la corte del rey Don Juan hasta que murió, ningún hombre ni mujer vio su rostro enteramente descubierto, sino fue solamente la reina
doña Isabel la Católica, porque aún para comer apenas descubría del todo su boca. A la mortificación y vida retirada unía la práctica de la oración prolongada y una liberalidad magnánima para emplear todos sus bienes en dar culto a Dios y socorrer al pobre. Con sus rentas hizo labrar un nuevo claustro y la sala capitular del monasterio donde residía. Con ellas favoreció también a cuantos pobres solicitaron su ayuda. Con el trabajo de sus manos, hilando o bordando, santificó también los ratos libres. Mientras tanto, la providencia iba preparando los acontecimientos para que Isabel la Católica se interesase por la fundación de la Orden Concepcionista. Había sido proclamada reina en 1474 y algún año después entraba en Toledo. Venía a cumplir la promesa hecha en la batalla de Toro de edificar un templo a San Juan Evangelista. El lugar escogido está próximo al monasterio donde residía Beatriz. En todos estos años turbulentos, en medio de campañas guerreras, cuando la reina venía a Toledo, buscaba tiempo para ir a conversar con Beatriz, la dama que la había merecido en sus brazos cuando era niña. En 1479, con la ayuda de Dios y de la gloriosa Virgen María, su madre, se firmó la paz definitiva entre Castilla y Portugal. Esto pudo ser un motivo especial para que la reina católica, tan devota de la Inmaculada, apoyase la fundación de la Orden Concepcionista que la Virgen había confiado a Beatriz. Por estos años, se dice que se le apareció la Madre de Dios otra vez, distinta de la referida en el cofre, volviéndole a mostrar cómo había de ser el hábito que traerían sus monjas. En el año 1484, Isabel la Católica concertaba con Beatriz la donación de unas casas de los palacios reales de Galiana, junto a la muralla norte de Toledo. Le donaba también la capilla adjunta, dedicada a Santa Fe por la reina doña Constanza, esposa de Alfonso VI. Con 12 compañeras, entre ellas su sobrina, pasó Beatriz a ocupar esta nueva mansión toledana. En esta casa entró tan desacomodada, con gran alegría, y dio orden de irla fabricando al modo necesario para que pudiese ser convento de religiosas. 5 años pasó Beatriz echando los cimientos de la Orden Concepcionista, bajo la protección de Santa Fe. El nombre de esta santa francesa decía muy bien con la fe que había demostrado Beatriz desde que salió de Tordesillas. Isabel la Católica se servía del patrocinio de esta misma santa en la conquista de Granada, con una fe paralela a la de Beatriz. La aprobación de la Orden Concepcionista, pedida al Papa por medio de la Reina Católica, era firmada por Inocencio VIII el 30 de abril de 1489. En este mismo día se presentó en el torno del convento provisional de Santa Fe un personaje misterioso, preguntando por doña Beatriz de Silva y comunicándola la firma de la bula por el Papa. De esta manera lo supo ella en Toledo, cuando se otorgó en Roma por revelación divina, y creyó sin duda que ese mensajero era San Rafael, porque desde que supo decir el Ave María, le había sido muy devota y le rezaba cada día alguna cosa especial. 3 meses más tarde llega a Toledo la noticia de que la bula se había ido al fondo del mar por haber naufragado la nave donde venía. De esto recibió grandísima tristeza y con mucha ansia de su corazón no hizo 3 días sin llorar. Al cabo de ellos fue a abrir un cofre para cierta cosa necesaria y, no sin mucha maravilla, halló ahí la dicha bula encima de todo. Toda la ciudad de Toledo se asoció con gran júbilo a la procesión en que se trasladó la bula del milagro desde la catedral al convento de Santa Fe. Tuvieron lugar todos estos festejos en los primeros días del mes de agosto de 1491. Actuó en la procesión, misa pontifical y sermón el insigne padre franciscano Francisco García de Quijada, obispo de Guadix, y anunció que a los 15 días tendría lugar en la capilla de Santa Fe la toma de hábitos y velos por Beatriz y sus compañeras.
Pero a los 5 días, estando Beatriz puesta en muy devota oración en el coro, le apareció la Virgen sin mancilla, la cual le dijo: «Hija, de hoy en 10 días has de ir conmigo, que no es nuestra voluntad que goces acá en la tierra de esto que deseas». El mismo día 16 de agosto que se había acordado para la toma de hábitos, tuvo lugar la tranquila muerte de Beatriz. El mismo padre confesor le impuso el hábito y velo concepcionistas y recibió su profesión religiosa. Al tiempo de su muerte fueron vistas 2 cosas maravillosas. La una fue que, como le quitaron del rostro el velo para darle la unción, fue tanto el brillo que de su rostro salió que todos quedaron espantados. La otra fue que en mitad de la frente le vieron una estrella, la cual estuvo ahí puesta hasta que expiró, y daba tan gran luz y resplandor como la luna cuando más luce, de lo cual fueron testigos 6 religiosos de la Orden de San Francisco. Había sido escogida como estrella para guiar a generaciones de vírgenes que consagrarían a Dios su amor y su pureza en honor de María Inmaculada. Se iba al cielo para guiarlas mejor desde ahí. Siendo viva esta señora doña Beatriz y yendo una vez a Maitines según acostumbraba, halló la lámpara del Santísimo Sacramento muerta y poniéndose en oración la vio manifiestamente encenderse. No viendo quién la encendía, tras esto oyó una voz. Según ella, después lo descubrió, que bajamente le dijo: «Tu orden ha de ser como esto que has visto, que toda ha de ser deshecha por tu muerte, mas con la Iglesia de Dios fue perseguida al principio, pero después floreció y fue muy ensalzada. Así ella florecerá y será multiplicada por todas las partes del mundo, tanto en su tiempo no se edificará casa alguna de otra orden». Y así sucedió en efecto. Recién fallecida, se apareció Beatriz en Guadalajara al padre Fray Juan de Tolosa, franciscano, diciéndole que se encaminase a Toledo para defender su orden. Las religiosas de Santo Domingo pretendían que fuese enterrado en su monasterio el cuerpo de Beatriz y que se fusionasen con ella sus compañeras, en vez de llevar adelante la nueva orden concepcionista. La intervención del padre Tolosa evitó la extinción de la incipiente orden. 4 años después surgió una nueva tempestad al fusionarse al vecino monasterio de monjas benedictinas de San Pedro de las Dueñas con el de Santa Fe y tener lugar grandes desavenencias. La abadesa de Santa Fe, madre Felipa de Silva, sobrina de Beatriz, resolvió abandonar su convento y trasladarse al de religiosas dominicas de la Madre de Dios en la misma ciudad, llevándose consigo la reliquia de su venerable tía. Otro fraile franciscano, el cardenal Cisneros, volvió a encender la lamparilla de la orden concepcionista, trasladando el convento de Santa Fe al que habían ocupado los frailes franciscanos muy próximo a él y apoyando la fundación de nuevos conventos concepcionistas. A este último convento fueron trasladadas definitivamente las venerables reliquias de Beatriz, comenzando a recibir culto público poco después de su muerte. El afán por poseerlas es una buena prueba de ello. Los menologios de la orden franciscana, cisterciense y benedictina la dan el título de beata. Abundan los relatos de favores milagrosos obtenidos por su intercesión. El año 1924, el Papa Pío XI confirmó el culto inmemorial tributado a Beatriz como a beata, con lo que nuevamente podía recibir culto público después de las normas prohibitivas de Urbano VIII en el siglo XVI. Reanudada la causa de canonización por Pío XII, todas sus hijas esperan venerarla pronto como santa. Esa esperanza se convirtió en realidad el 3 de octubre de 1976, cuando Pablo VI la canonizó solemnemente. Después de más de 4 siglos de existencia y a pesar de las grandes pruebas por las que ha tenido que pasar la vida de clausura, aún conserva la orden concepcionista más de 120 conventos diseminados por Europa y América Latina. De ellos corresponden a España más de 90. Esta es la gran gloria de Santa Beatriz de Silva, adalid de la Inmaculada varios siglos antes de su definición dogmática. Oremos.
Oh Dios, que has distinguido a Santa Beatriz de Silva para su altísima contemplación y su amor a la concepción inmaculada de María, concédenos por su intercesión vivir en inocencia, buscar las cosas de arriba y gozar de la dicha del cielo. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Que en este día les bendiga el Dios todo amoroso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Santa Beatriz de Silva, ruega por nosotros. Amén.